Muy, pero muy bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Teológicos que te voy a invitar a que hagamos una edición cuasi especial, una nueva edición que viene seguramente de la mano de la edición anterior, de estas dos ediciones anteriores, de Dios y el sufrimiento y el hombre, es decir, del sufrimiento humano, para empezar después de esta profunda reflexión, irnos un poquito más allá de la cuestión y sondear un poco sobre las escrituras, sobre la Biblia más propiamente. Recordemos que toda reflexión teológica nace de su fuente objetiva, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, conformada por el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es la única fuente de revelación, pero es la fuente de revelación en la que Dios se da a conocer de manera más objetiva, pero también sabemos y conocemos que Dios no se encierra solamente en la Biblia y sabemos que la Biblia no es Dios, sino que su palabra, la palabra de Dios, esa palabra que viene por medio del Espíritu, se da a conocer en muchísimos lugares, que los especialistas llaman los lugares teológicos y que son diversos, ¿sí? Puede ser en la comunidad eclesial a la cual pertenezcas, pero también el mundo mismo nos habla de Dios y muchas veces sin quererlo, y Dios nos habla en el mundo, no solamente en la iglesia. De lo contrario, afirmaríamos que la iglesia monopoliza el mensaje de Dios, y esto no es así porque la iglesia no es Dios. Pero vayamos un poquito sobre el tema central. Antes te invito a que busques un poquito ahí en tu casa si tenés una Biblia, y si no tenés una Biblia en tu casa y si estás en otro lugar, que agarres tu teléfono, que agarres tu celular, que agarres tu móvil, como quieras llamarlo, y bucees un poco en Google, ¿sí? Vayas al libro del Génesis, pone en Google Génesis 3, capítulo 3, y vamos a analizar todo este capítulo con la única cuestión y con la única intención de responder a la pregunta: ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿Sí? ¿Qué nos dice la tradición más antigua? ¿Qué nos dice la tradición religiosa del pueblo hebreo? ¿Qué se respondió el pueblo hebreo por esa pregunta? Fíjense, nosotros ya dijimos un poquito las dos opciones de dónde venía el sufrimiento en el podcast anterior, pero ahora vayamos al fondo de dónde viene este planteamiento. ¿Cómo el pueblo hebreo va a llegar a resolver esa pregunta? ¿Qué respuesta le va a dar a la pregunta de dónde viene el sufrimiento humano? ¿Y cuáles son los textos bíblicos de referencia? Por eso, ahora nos vamos a la fuente. Ya vimos un poquito la reflexión un poco más especulativa. Ahora te invito a que vayamos de lleno y entremos en la fuente, que es la Biblia. Te repito, Génesis capítulo 3. Los versículos los vamos a ir viendo, pero en teoría es todo el capítulo del Génesis. Entonces, con que busques en Google Génesis capítulo 3, puedes poner Génesis 3 o GN3. Y si no, toma un libro, si tenés un libro bíblico, si tenés la Biblia a mano, puede ser cualquier Biblia. ¿Sí? Yo recomiendo algunas traducciones. Yo en este momento estoy usando la Biblia latinoamericana. ¿Sí? Es una traducción, se pueden buscar otras. Si al momento de leer, el momento en el que vayamos leyendo, te vas dando cuenta que no coinciden algunos términos con algunas palabras, es lo más normal porque hay distintas traducciones. Salvo, te vuelvo a repetir, a que busques la misma traducción que yo estoy utilizando en este momento, que es la Biblia latinoamericana, ¿sí? Puedes usar diferentes traducciones bíblicas. ¿A qué me refiero? Voy a hacer un paréntesis con traducciones. La Biblia en original está en hebreo y en griego. Las traducciones son un trabajo de diversos autores que han traducido a diferentes idiomas. En el caso nuestro, nosotros, obviamente, desde el castellano, traducción en castellano. No perdamos más tiempo, vamos de lleno al Génesis número 3. El título que tiene el Génesis en el capítulo número 3 dice, por lo menos en mi traducción, la tentación y la caída. Recordemos en los capítulos anteriores qué había pasado. Capítulo número 1, Dios crea todo. Dios crea, hace la naturaleza, hace el universo, lo crea el universo, tal vez es un tema para un podcast aparte. Segundo capítulo, mitad del primero, entrando en el segundo, ya tenemos la creación del hombre. Fíjate vos, esto es muy bonito, es muy lindo.
Léete Génesis 1 y Génesis 2, vas a ver que hay como dos creaciones del hombre, dos formas, dos tradiciones, dos repeticiones de cómo primero se crea de una manera y después el hombre se crea de otra. Y esto se debe a que hay dos fuentes diferentes de tradiciones bíblicas, diversos autores, y para no pelearse en aquella época dijeron, bueno, pongamos la versión tuya y pongamos la versión mía y hagamos una única versión. Pero lo cierto es que la versión de la tentación, la versión de lo que llamamos pecado, hay una sola nomás y está en el Génesis 3. ¿Por qué los autores bíblicos, es decir, vamos a llamarlos en términos técnicos, por qué los hagiógrafos, o sea, el tipo que se sentó a escribir, el escritor de la Biblia, por qué escribe esto? No voy a responder la pregunta en el capítulo 1 y el capítulo 2, voy a responder la pregunta por el capítulo número 3. El escritor o los escritores, en realidad hablamos de los escritores, están buscando solucionar una pregunta. ¿De dónde viene el sufrimiento humano? Y si uno se remonta al tiempo de la escritura, ¿en qué año se escribe este libro, el libro de Génesis? Y se escribe alrededor del 700-800, pasada la dinastía del reino de Salomón. Hay un problema en el reino, fíjate vos que voy a hacer una breve síntesis como para que recuerdes un poco. El pueblo sale con Moisés de la esclavitud, pasa el desierto, se instala, tiempo de jueces, se organizan como medio en tribus, de repente el pueblo se rebela y dice, nosotros queremos reinos como el reino, en los demás reinos, queremos ser un reino también nosotros. Dios le dice, no, un reino no, acuérdense de lo que pasó en Egipto, los reyes son tiránicos, bla, bla, el pueblo dice, no, no lo vamos a bancar. Bueno, Dios dice, fantástico, se la van a bancar, excelente, tengan un reino. Primero viene Saúl, ¿sí? La dinastía de Saúl, estamos hablando en el 900, en el 1000 antes de Cristo. Después viene David, ¿sí? Y por último el rey Salomón, hasta el momento cuando se mantiene un solo reino, el reino de Israel. Es decir, entre comillas, Israel no tiene problemas solamente hoy con los territorios, sino que tiene problemas desde que nace con su territorio. Ahora ha habido una negociación de Donald Trump para comprar ahí una negociación de paz bastante misteriosa, la cuestión de darle un poco a Palestina terreno. Pues, desde siempre Israel tuvo unos problemitas con el tema de su terreno, de su territorio, pero en esa época surge un conflicto importante. El rey Salomón, vamos a ser muy sintéticos y breves, el rey Salomón cae en una cuestión de corrupción. Su gobierno es bastante corrupto, es bastante justo, pero termina siendo medio corrupto el reino de Salomón. Pide más plata de la que invierte en su pueblo, se arma una casita grande, digamos, arma el templo, el famoso templo de Salomón, y se queda en deuda. Vienen los de afuera, digamos, en el hoy, vienen los del FMI, le dicen, mira, tenés que pagar. Salomón le dice, mira, no tengo plata. Cualquier parecido con la realidad de algunos países es pura coincidencia. Le dice, mira, no tengo, especialmente Argentina. Claro, obviamente. Mira, no tengo plata. Bueno, mira, si no tenés plata, me tenés que dar un par de territorios. Salomón le dice, no, no te vamos a dar ningún territorio. Bueno, la cuestión es que este antiguo FMI dice, bueno, si no me das territorio, yo voy a entrar a la fuerza y te voy a quitar territorio. Bien, fantástico. Vamos a una guerra. Empieza la guerra, se divide el reino. ¿Por qué? Porque hay algunos que le dicen tenés que pagar la deuda, otros le dicen no, no vamos a pagar la deuda. Bueno, las famosas grietas a lo largo de la historia también ocurrían en el pueblo de Israel. Y la cuestión es que no pagan la deuda, viene Babilonia, invade, destruye el reino. Primero se divide en dos, cae el reino del norte, después del sur. Salomón, la dinastía de Salomón cae, el reino se divide en dos. Y parte de la gente que cae del reino del sur es llevada a Babilonia, es decir, el imperio de al lado, y se la pone como esclava. Siendo esclava la gente de Babilonia, o sea, los israelitas, el pueblo hebreo que está siendo esclavizado, se pregunta, ¿qué pasó con Dios? Que no nos dio una mano en este intento de salvar nuestra tierra. O sea, ¿qué pasó con Dios? Que no nos dio la mano al momento de la guerra. Muchos caen
en desconfianza hacia la creencia de su Dios, o sea, algunos se empiezan a volver ateos, es el tiempo del profeta Ezequiel, pero algunos van a decir, no, vamos a hacerlo sencillo, ¿no? Van a decir, no, muchachos, a ver, la cuestión fue muy simple. Nosotros tuvimos todo, pero la corrupción, o sea, el poder, la avaricia de Salomón hizo que el reino cayera y se dividiera en dos. ¿Sí? Y nosotros, la consecuencia de la esclavitud, es decir, de que Babilonia se apropiara de los terrenos, es por culpa de un corrupto que se robó toda la plata, por no decir de otra manera. Eso en una línea básica y sintética. Ahora, claro, eso había que transmitirlo de alguna manera. Eso mismo había que transmitirlo con un lenguaje y con un texto simbólico que me diese a entender que la respuesta estaba ahí. Entonces, yo te voy a sentar, te voy a pedir un poquito de paciencia después de esta introducción, porque ahora, recién ahora, podemos entrar en el Génesis número 3. El autor de Génesis número 3 es un esclavo. Es decir, el tipo que escribe el libro de Génesis, o la comunidad que escribe el libro de Génesis, es gente esclava. Es gente sedienta de esperanza y que se pregunta por qué está en esa situación. Es decir, ¿por qué llegó a la situación que llegó? ¿Por qué está siendo esclavizada? Y van a responderse de esta manera con un hermoso texto, es decir, con un hermoso entretejido bíblico, que dice de la siguiente forma. Génesis 3.1. Biblia en mano, celular en mano, Google en mano, lo que tengan a mano, vale, porque le vamos a entrar. Capítulo 3, versículo 1. La serpiente era el animal más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho. Entonces dijo a la mujer, acá hay algo muy lindo, ¿por qué aparece en este jardín del Edén una serpiente como manera de la tentación y no aparece un león, no aparece un delfín, no aparece un cangrejo? Bueno, medio difícil que medio de ser un cangrejo, pero bueno, no aparece un escarabajo, bueno, una lagartija, lo que se te ocurra, digamos. ¿Por qué aparece la serpiente y no otro bicho y no otro animal? La serpiente en la dinastía de Salomón era la simbolización de Astarte, es decir, de la diosa de la fecundidad. Parece que Salomón se declinó su fe, es decir, dejó de creer en Dios y empezó a poner su confianza en otro Dios, en Astarte, símbolo de la fecundidad, símbolo del dinero, símbolo del poder. Es decir, en la máscara de Astarte, Salomón dejó de creer en Dios y empezó a poner su confianza en las riquezas. Por eso, el autor del libro del Génesis no es inocente en esto. No pone un león como tentación, pone una serpiente, porque sabe que la serpiente era el símbolo de Astarte, a quien Salomón en un momento de su vida empezó a adorar. Es decir, Salomón dejó de creer en Dios y comenzó a creer en el dinero, para hacerlo fácil. La serpiente, a ver, digamos, recordemos que es un libro mítico, ¿no? Las serpientes no hablan, ¿no? Ya la tenemos más que clara, eso, salvo que veas la película esta del doctor que habla con los animales, bueno, una cuestión fantástica, ¿no? Pero es un mito, ¿sí? La serpiente dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? Fíjense, la serpiente como símbolo de la tentación, también símbolo de Astarte, entra en diálogo con la mujer, pero tergiversa la orden de Dios. ¿Cuál fue la orden de Dios? Pueden comer de todos los árboles, en Génesis 2, ¿no? Pueden comer todos los árboles del jardín, menos el árbol que está en el medio, que guarda, no es el manzano, guarda con eso, ¿no? Menos el árbol que está en el medio, que es el árbol del bien y del mal. Acá uno tiene que hacer un paréntesis. Vamos a Génesis número 2. Tiene que hacer el famoso flashback. O sea, el retroceso para atrás. ¿Por qué Dios no quiere que coma de este árbol?
¿Qué significa este árbol? Este árbol no es un árbol del manzano, no es una pera, no es un olivo, no es nada. Es el famoso árbol del bien y del mal. Ahora, ¿qué significa bien y mal en este simbolismo? Bien y mal es un merismo. ¿Quién conoce el bien y el mal completo? ¿Quién conoce todo? Dios. Entonces, parece que el árbol del bien y del mal es el árbol del conocimiento total. Es el árbol del poder total. Entonces, ¿qué le está queriendo decir Dios al ser humano? Cuidado con hacerte del poder total. Cuidado con la avaricia del poder. Cuidado con el egoísmo del poder. Porque yo te he hecho para que seas feliz. Pero para que seas feliz conmigo. Para que puedas dejarte amar. Porque mi amor te va a completar. Mi amor te va a llenar. Te va a hacer súper feliz. Cuidado con quererte hacerte feliz vos por vos mismo. Porque mi intención, va a decir Dios, mi intención es que vos seas feliz. Mi intención es que seas como yo. De hecho, en Génesis número 2 dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. O sea, Dios quiere que seamos Dios. Dios quiere que seamos como Él. Quiere que seamos su imagen, su reflejo. Ahora bien, claro, esto es complicado. ¿Por qué? Porque Adán y Eva tienen en su mano un arbolito de querer ser Dios sin Dios. O sea, de buscar la felicidad no con el amor, sino a través del egoísmo. Se va intuyendo esto, ¿no? Entonces la mujer respondió a la serpiente. Podemos comer de todos los frutos de los árboles del jardín, pero no de este árbol que está en el medio del jardín, porque Dios nos prohibió. No coman de él ni lo prueben, porque el día que lo hagan morirán. Acá hay una cuestión muy importante y un detalle que no se puede escapar de nuestras manos. El hecho de que la mujer diga, Dios nos prohibió, ya habla de que su relación con Dios ya dejó de ser una relación de amistad. Es decir, el que siente que otro le manda, no siente que sea un amigo. Un amigo da consejos, ¿no? Un amigo es un compañero, es aquel que te aconseja. Ahora, quien te ordena, quien te pone una ley de afuera, no es tu amigo. No es alguien que está con vos. Es un simple ejecutor de órdenes. Tiene que acatar o no acatar las órdenes, ¿no? Pero ya en esa respuesta de Eva se intuye que ya ha perdido la confianza y ha dejado de ver a Dios como un amigo. La serpiente no es tonta, la tentación no es tonta, ¿no? El mal espíritu no es tonto. Sabe cuando nos alejamos de Dios. Y es ahí cuando va a empezar a tergiversar las cuestiones. Es ahí cuando aprovecha la situación para separarnos más de Dios. Sigue la cuestión. La serpiente le dijo a la mujer, nada de pena de muerte. Es que Dios sabe muy bien el día en que coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y entonces serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Claro, ¿qué le está diciendo la serpiente? Tenés que ser Dios. Buscá ser Dios. Comed del árbol. Es algo diferente de lo que Dios le había planteado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo diferente de lo que Dios le había planteado? Que sean Dios, pero con Él. Pero no por una cuestión de que Dios sea medio celosito, que tenga celos. Ah, no, si no es conmigo, no es con nadie. No, porque Dios es amor y sabe que nuestro corazón fue hecho para el amor y que todo nuestro corazón es capaz de ser llenado por su amor y que la felicidad se encuentra ahí. No en buscar la felicidad en una cuestión egoísta. ¿Qué le dice la serpiente? Ya está, ya. Si Dios ya no es más tu amigo, arréglatela vos solo. Busca vos cómo ser feliz. El problema de buscar cómo ser feliz es el problema de caer en el yo soy feliz. Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Y siempre yo. Che, y el de al lado, che, y tu vecino que no lo está pasando bien. Y no sé, que se joda.
Ahora, claro, ese no es el camino de la divinización. Dios quiere que seamos dioses, pero en la felicidad del amor, porque sabe que la felicidad está en la capacidad de amar, no en la capacidad de encerrarse, no en la capacidad del egoísmo. Y sigue. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista, claro, porque la tentación es tentación. Y que era excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió. Y le dio también a su marido, que andaba con él, con ella. Entonces se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Qué lindo esto, ¿no? La cuestión de la... Fíjense, acá hay algo muy lindo, porque la cuestión de la desnudez habla de que después dice que cosieron unas hojas de higuera y se las pusieron como taparrabos. O sea, ya no podían andar frente a Dios desnudos. O sea, no podían andar, no podían ser sinceros. Ese moco había que taparlo. Sabían que se habían alejado de Dios. Entonces intentan tapar, como quien intenta tapar una mentira. Quien miente, quien comete cuestiones que no sabe, que sabe que no están bien, intenta a toda costa taparlas. Tiene que cubrirlas. La corrupción tiene que ser cubierta. No puede salir a la luz. Entonces, claro, ¿qué hace esta gente? Se tapa. Porque no puede ser ella. Porque Eva no puede ser, ya no puede ser más ella. Porque Adán ya no puede ser más que ella. Se ponen caretas. Buscan disfrazarse. Aparentar lo que no son. Cuando nosotros estamos con alguien que nos quiere mucho, no nos hace falta caretas. Fíjense, somos lo que somos. Porque sabemos que hay alguien que nos quiere. Ahora, cuando estamos en un contexto donde es adverso, donde te estás cuidando porque no sabes en qué momento te va a llegar un hachazo de atrás, aparentas ser lo que no sos. Y esto es lo que le pasa a Adán y a Eva. Están con una imagen distorsionada de Dios, muy distorsionada, que piensan que Dios los va a castigar, que piensan que Dios les va a hacer daño después de esta cuestión. Entonces se tapan, se tienen que tapar. Una contraposición muy bonita es en el libro de Juan, el momento de la cruz. Jesús muere. Fíjense, para la tradición eclesial, ¿cómo muere Jesús? Muchas veces cuando vamos a los Vía Crucis, nosotros vemos a Jesús. ¿Cómo muere Jesús? Jesús muere con un taparrabo, ¿ah? Pero eso no es correctamente histórico. O sea, históricamente eso no es un dato certero. La muerte de los romanos era una muerte vergonzosa, entonces había que desnudarlo. O sea, había que ponerlo al frente de la ciudad y desnudarlo. Y Jesús muere desnudo. Entonces, frente al Adán vestido, aparece el Dios que se despoja de todo. Aparece Jesús que ha dejado todo, que no tiene vergüenza. Un dato como para contrastarlo. Entonces, versículo número 8, oyeron después la voz de Yahvé, Dios, digamos, que se paseaba por medio del jardín a la hora de la brisa de la tarde. Qué lindo, ¿no? Dios compañero, Dios que se pasea. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles, de nuevo el tema de esconderse, para que Dios no lo viera. Entonces Dios lo llamó y le dijo, ¿dónde estás? Qué lindo esto, ¿no? Porque muchas veces Dios nos pregunta, ¿dónde estás? No pregunta dónde estás geográficamente. No, mirá, flaco, estoy en México. No, mirá, estoy en Estados Unidos, estoy en España. Un saludo para los hermanos de aquellas latitudes. No está preguntando en qué lugar geográfico estás. Te está preguntando, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Dónde estás? ¿En qué andás? Dios sabe lo que ha ocurrido. Dios sabe que se han alejado de Él. Entonces pregunta, ¿dónde estás? En eso, Adán contestó, escuché tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Fíjense esto, ¿no? Tuve miedo. ¿En qué momento Adán pasó a tenerle miedo a Dios? Cuando uno le tiene miedo a alguien,
cuando piensa que le va a hacer mal. Cuando uno siente que alguien lo ama, hay confianza, no hay miedo. Entonces fíjense cómo todo comienza, cómo comienza el pecado, cómo comienza el egoísmo. Cuando yo dejo de creer que Dios me ama, tuve miedo. Cuando yo creo que Dios me ama, cuando yo creo que Dios está conmigo, no me hace falta buscar otra cosa. Dirá Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Fuertísima esa frase, ¿eh? Solo Dios basta. Basta porque llena y colma el corazón. Basta porque lo lleva a su plenitud. Ahora, claro, Adán revela de que tiene miedo y de que ya no hay confianza con Dios. Entonces Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Entonces el hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Y empieza la sucesión de culpas. Claro, esto es normal en la historia de la humanidad. Cuando yo me mando un moco, cuando yo hago un error, lo primero que tiendo a hacer es el dedo acusador. No, en realidad no fui yo, fue él. ¿Qué dice Eva? La serpiente me engañó y comí. ¿Qué dice la serpiente? No, la serpiente no dice nada. Porque la serpiente no responde. Y no responde porque no es persona. Porque es la tentación. Fíjense, los únicos capaces de responder por nuestros actos somos nosotros. Continúa. Entonces Yahvé dijo a la serpiente. Y acá viene, de alguna manera, una serie de, entre comillas, castigos. Pero que en realidad no son castigos. Porque en realidad Dios no castiga. El mismo egoísmo ya trae sus consecuencias. El mismo pecado ya tiene sus consecuencias. Dios no agrega un castigo además del otro. Porque el no amar ya trae sus propias consecuencias. Y trae la primera consecuencia, que es que distorsiona muchas veces nuestra manera de ver la realidad. Ya el hermano no es un hermano, es un competidor. O es a lo sumo una pieza del engranaje que me sirve a mí para ciertos beneficios. O es una cosa que utilizo para sacarme el placer. O es una cosa que me ayuda a sentirme mejor yo. La naturaleza deja de ser naturaleza, es un poco de material que me ayuda a mí a transformarlo en un billetito muy famoso que se llama dólar. Ahora, todo eso, todo ese egoísmo va a traer consecuencias. ¿Qué hace Dios frente al cambio climático? No hace nada. Mira con mucha tristeza. Porque, pero qué bárbaro, ¿por qué Dios permite todas estas olas? No, claro, no, pará. No es culpa de Dios esto. Esto es culpa de la avaricia humana. ¿Por qué tanta pobreza? ¿Qué hace Dios frente a esto? No, pará. O sea, a ver, ¿por qué no organizamos una economía mundial en donde todos podemos salir con un poco de torta? Porque acá la realidad es que algunos se llevan la torta y otros quedan sin nada para comer. Entonces, el mismo pecado ya trae su castigo y distorsiona la manera en la que vemos la realidad. Es así como Dios respeta la libertad del ser humano. Entonces, respondiendo a la pregunta sumamente final, ¿qué se responde el autor, el agiógrafo, decíamos, un poquito más un término más técnico? ¿Cuál ha sido la caída del imperio de Israel? Ha sido la avaricia de Salomón, el egoísmo de Salomón. Entonces, Dios no tiene nada que ver con esto. ¿Qué va a hacer Dios? Acá hay algo muy bonito, ya en uno de los últimos versículos. Dice, el Adán se reunió con su mujer. Entonces Yahvé dijo, ahora el hombre es uno como nosotros, que no vaya a echar mano al árbol de la vida, porque al comer de él vivirá para siempre. O sea, Dios mismo
le recomienda no volver al árbol del egoísmo, sino volver al árbol de la vida. Eso ha sido lo que Dios hace. Recuperar el ser humano. Y no solamente recuperarlo, sino tratar de que salga de su egoísmo.